En el pasaje que abordaremos hoy, Jesús continúa con su discurso de despedida. La noche anterior a su crucifixión, la noche anterior a su muerte, recuerden que él está con los discípulos y después de anunciar su muerte y después de anunciar la traición, empieza a dar un discurso de despedida que comenzamos a estudiar ya hace varias semanas. Y hasta el momento su mensaje había sido de consuelo y esperanza. Les había asegurado a los discípulos que no estarían solos, que no los dejaría solos. Les había dado seguridades frente a su amor, el amor que Él nos tiene. Les había dado varias promesas magníficas. Les había hablado del Consolador. Les había dicho que convenía que Él se fuera porque el Padre enviaría un Consolador y les había prometido que a raíz o a partir de la presencia del Consolador, pues también estaría la presencia del Padre y su propia presencia, la presencia del Hijo. Pero a pesar de la presencia de Dios con ellos, a pesar del Espíritu Santo, a pesar de las promesas que Jesús está haciendo en la primera parte de este discurso que hemos estudiado, los discípulos, aún a pesar de contar con ello, tendrían que enfrentar adversidades, tendrían que enfrentar situaciones no fáciles de afrontar. Tendrían que enfrentar un mundo que no necesariamente siempre iba a ser cándido, sino que podría ser en ocasiones muy hostil, y que muy probablemente entonces ese rechazo a Jesús eh, tendría eco en el rechazo que el mundo tendría frente a los discípulos y frente a su mensaje. En ese discurso Jesús entonces sabe que a pesar de la promesa de su presencia, los discípulos tendrían que enfrentar esas adversidades, que el mundo los aborrecería, como dice el texto que ahora vamos a leer, que el mundo los perseguiría, así como persiguió, así como aborreció y así como procuró el mal de su maestro, de Jesús. Fuera de eso, la noche anterior en el Monte de los Olivos, ese relato no lo integra Juan, pero en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 13 de Marcos y en el capítulo 21 de Lucas, sí aparece el discurso, lo que llamamos el sermón de las bienaventuranzas o el sermón del Monte de los Olivos. Eso, según algunas cronologías de los evangelios, uno lo podría ubicar la noche anterior a esta que estamos mencionando. Y entonces allí en el Monte de los Olivos la noche anterior Jesús ya les había dicho exactamente que esto sería así, ya les había dicho exactamente que el tiempo que transcurre entre la primera venida de Jesús y la segunda, en ese tiempo que es lo que llamamos el tiempo eclesial, el tiempo de la iglesia, después de la ascensión de Jesús a los cielos, la iglesia es la que sigue con la tarea de evangelizar. En ese tiempo eclesial entre la primera y la segunda venida, pues la iglesia tendría persecución y la iglesia tendría dificultades y la iglesia recibiría aborrecimiento y odio, ¿sí? Ya Jesús les había dicho claramente que esto iba a ser así y ahora en este discurso de despedida, pues vuelve e integra ese punto. Es como si Jesús estuviera equilibrando un poco las promesas de consuelo, de bendición, con una advertencia. Cuidado que les esperan hostilidades, les esperan puertas cerradas, les esperan pocas acogidas. Ese es particularmente el tema sobre el cual vamos a conversar hoy. Eh, Y para afrontar entonces ese asunto de la adversidad y del aborrecimiento, Jesús parecía que tuviera muy claro que los discípulos necesitarían urgentemente contar los unos con los otros. Es como si para empezar a hablarnos de que el mundo aborrecería a la iglesia y de que el mundo nos aborrecería como cristianos, volviera a repetir como ya lo había repetido dos veces anteriormente,
esto os mando, que os améis unos a otros. Ya nos había dicho en el capítulo 13 que un mandamiento nuevo nos daba: ámense los unos a los otros como yo los amo. Hace 8 días volvimos a tocar este tema cuando Jesús reitera en el capítulo 12 en el versículo 12 de este capítulo: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Y ahora, para arrancar este tema de las posibles adversidades, hostilidades, odios que afrontaría la iglesia, vuelve y arranca con ese asunto. Esto os mando, que os améis unos a otros, como si tuviera claridad que frente al odio del mundo, que frente a la hostilidad del mundo, era imperativo que la iglesia estuviera unida, que la iglesia, que los miembros de la iglesia se amaran unos a otros. Es como si ese mandamiento volviera a ser repetido por Jesús como una transición entre las promesas y ahora la advertencia que les hace a sus discípulos sobre la posible hostilidad y el odio del mundo. Es una advertencia entonces que se vuelve un argumento más para que se amen, un argumento más, una motivación más para que ejerzan ese amor del que hemos hablado ya en 2 ocasiones anteriores. Luego, el texto, entonces, muy seguramente cuando lo abordemos en detalle, nos daremos cuenta que se concentra en revelarnos algunas razones. Después de que dice Jesús directamente: el mundo os aborrece y os aborrecerá, pues este texto que estudiaremos hoy transita un poco por las razones por las cuales el mundo odia a los creyentes. Y entonces, sobre esas razones es que conversaremos la noche de hoy. Leo, para que comencemos nuestra conversación, el texto que estudiaremos entonces, Juan 15, de los versículos 17 al 25. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. Vean que el texto nos va a hablar precisamente de ese aborrecimiento y de las causas de ese aborrecimiento, y comienza, como habíamos planteado en la introducción, repitiendo el mandato. Repite ese mandato con la finalidad de que muy seguramente entendamos que una de las grandes motivaciones que tenemos como iglesia para amarnos los unos a los otros, para dejar ciertas diferencias triviales que tenemos, compartimos la misma esperanza, esperamos en un mismo Señor, tenemos un mismo Salvador, y muy seguramente hay devociones personales y muy seguramente hay aspectos muy particulares que generan diferenciación, y nos hemos acostumbrado a hacer eco y eco y eco de esas pequeñas y minúsculas cosas que tenemos como puntos de diferencia, y no nos concentramos en entender que tenemos una misma esperanza y un mismo Señor. Es como si precisamente Jesús aquí estuviera arrancando por eso. Vean que el mundo los va a aborrecer.
Si el mundo los va a aborrecer, pues eso tiene que ser una motivación extra para que se amen los unos a los otros. Para que a pesar, lo que hablamos hace 8 días, para que a pesar de que a veces no fluya, se amen los unos a los otros. Para que a pesar de que a veces no les nazca, pues se toleren, se tengan paciencia, se pidan perdón cuando cometan faltas, extiendan el perdón a pesar de que a veces cueste, etcétera. Y muy seguramente esto también tendría que hacer mucho eco en nuestros oídos y en nuestro corazón frente a la división de la iglesia. Hace unas semanas lo abordamos. Hace unas semanas el Papa llamó a orar por la unidad de la iglesia. No tendríamos que orar por la unidad de la iglesia si tuviéramos una iglesia unida, pero realmente hay muchas divisiones, hay muchos sigmas, incluso entre nosotros mismos a veces excluimos a unos o a otros por temas específicos de interpretación o de devoción, cuando finalmente tenemos la misma esperanza y cuando finalmente todos hacemos parte de lo mismo, todos hacemos parte de aquellos que serán aborrecidos por el mundo y que en vez de centrarnos tanto en nuestras divisiones, deberíamos aprender a armonizarlas, aprender a conversarlas, nutrirnos a partir de esas diferencias, pero amarnos los unos a los otros para que como iglesia unida podamos muy seguramente estar preparados para hacer frente a eso de lo que Jesús nos habla hoy, del aborrecimiento, la hostilidad y el odio del mundo. Comienza el texto diciendo, después del mandato de amarnos los unos a los otros. Versículo 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os escogí del mundo, por eso el mundo os aborrece. En estos primeros versículos, Jesús primero nos da una sentencia clara, nos dice específicamente una verdad y luego empieza a darnos algunas razones de esa verdad. Esa verdad con la que comienza el texto es diciéndonos, el mundo os aborrece. Dice en términos de una cláusula condicional, si el mundo os aborrece, es decir, Jesús expresa una condición que supone que es cierta, que supone que efectivamente así va a pasar. Si el mundo os aborrece, lo pone en un condicional, pero un condicional que casi que él termina firmándolo. El mundo los va a aborrecer. Supone cierta esa condición. Y lo primero que tendríamos que abordar entonces, conversando sobre este tema, es que en ese punto la iglesia estaba naciendo. Nosotros estamos conversando de este tema unos 2000 años después. Y entonces podríamos constatar fácilmente que ese condicional o esa expresión de condición que Jesús supuso como cierta, efectivamente es cierta. Si nosotros revisamos la historia, podemos constatar claramente que el mundo ha aborrecido a la iglesia. Desde el nacimiento de la iglesia en Pentecostés, la iglesia de Jesús ha sufrido constantemente oposición. Los hechos de los apóstoles nos narran precisamente ese primer tiempo de la iglesia. Comienza hablándonos del Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, y luego por allá en el capítulo 3 nos cuenta que Pedro y Juan se encuentran con un paralítico de nacimiento en la puerta llamada la Hermosa del Templo de Jerusalén y lo sanan. Recuerden esa conocida expresión de Pedro, cuando el paralítico que está pidiendo limosna le pide a Pedro una ayuda económica, Pedro le dice, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Después de esa situación de sanación, Pedro predica un poderoso mensaje evangelístico y a partir de ahí empieza Hechos a contarnos un montón de sucesos que nos permiten constatar el aborrecimiento por parte del mundo hacia la iglesia. Voy a hacer un recuento de algunos de ellos, porque me parece importante que esta palabra no la entendamos simplemente como una
frase vacía de ese aborrecimiento del mundo, ni necesariamente solo como una especie de no armonizar con las creencias de la iglesia, no. Esta frase de si el mundo os aborrece como esa condición que se supone cierta, está hablando de aborrecimiento real y de aborrecimiento que ha llegado a las expresiones más crudas. En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, nos dice Lucas, que es el escritor de Hechos, que vinieron sobre Juan y sobre Pedro, por la sanación que hicieron y por predicar el evangelio, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Estamos hablando de los sacerdotes judíos. Y llegaron entonces los sacerdotes y los saduceos, y resentidos, porque Juan y Pedro enseñaban al pueblo y anunciaban a Jesús, la resurrección de Jesús de entre los muertos, les echaron mano, dice el capítulo 4 de Hechos, y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Así comienza esa hostilidad. Los vieron sanando a los enfermos y los vieron predicando la resurrección de Jesús. Y lo primero que hicieron fue una acción hostil, pero pequeña. Los cogieron y los metieron en un calabozo hasta el día después. Pero esa hostilidad empezó a crecer. En el capítulo 5 de Hechos, poco después de ese disgusto, del discurso, de que nos narren el disgusto que tenían las autoridades judías porque la iglesia cristiana venía creciendo, nos dice, Hechos capítulo 5, versículo 17, y levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. La segunda vez entonces que los ponen presos. Pero si pasamos al capítulo 6 y 7 de Hechos, nos hablan de que a Esteban, uno de los diáconos de la iglesia, lo acusaron falsamente por predicar el evangelio, lo arrestaron, lo juzgaron ante el Sanedrín y lo lapidaron. ¿Qué quiere decir lapidar? Lo mataron apedreándolo. Entonces ya no era solamente un asunto de que no nos gusta lo que están haciendo y los metemos en la cárcel. A Esteban, por predicar el evangelio, lo arrestan, lo juzgan en el Sanedrín y lo lapidaron. Y después de la muerte de Esteban, se desata una persecución fuerte contra la iglesia, encabezada por Saulo de Tarso, el que posteriormente conocemos como Pablo. Pero cuando aún era un fariseo férreo, pues él desencadenó una persecución fuerte contra la iglesia. El primer apóstol del Señor en morir fue Santiago, el hermano de Juan, que fue ejecutado por Herodes por predicar el evangelio. Luego Herodes también encarceló a Pedro y nos dice Hechos de los Apóstoles que vino un ángel y milagrosamente lo liberó. Y de acuerdo con la tradición, el resto de los 12 discípulos de Jesús, exceptuando a Juan, el cual estuvo exiliado en Patmos, todos en algún momento se enfrentaron al martirio. Todos en algún momento murieron violentamente. Después de que Saulo de Tarso se convirtió, Hechos de los Apóstoles también nos habla un poco de su vida, de su ministerio como discípulo del Señor, y nos habla un poco de la adversidad y de la hostilidad que recibía del mundo. En el capítulo 9 de Hechos nos dice que los judíos de Damasco intentaron matar a Pablo por predicar el evangelio. Y entonces él tuvo que huir para salvar su vida y nos muestran una narración muy interesante de que los cristianos lo terminaron bajando en una canasta por la muralla de la ciudad para que no muriera, para que pudiera escapar. Es decir, le tocaba ingeniárselas para escaparse porque si no le iban a dar muerte. Luego en el capítulo 14, en el curso de los viajes misioneros de Pablo, Hechos de los Apóstoles, nos habla que por ejemplo, Pablo tuvo que huir, así como ya había huido de Damasco, tuvo que huir de Iconio a la fuerza porque lo iban a matar. Luego en Listra lo apedrearon y no pararon de apedrearlo hasta que creyeron que estaba muerto. Finalmente no murió, pero dejaron de apedrearlo solamente cuando creyeron que ya estaba muerto. Luego fue a Filipos. El capítulo 16 de Hechos nos narra cuando Pablo viajó a Filipos y allí lo golpearon y lo encarcelaron. Luego pasamos al capítulo 17 y nos encontraremos a un Pablo que es obligado a salir de Tesalónica
porque su predicación del evangelio generó un revuelo tal que estaban buscándolo para hacerle daño. Luego lo forzaron a huir a Berea, porque esos judíos de Tesalónica querían matarlo, pero no solamente huyó, sino que los judíos de Tesalónica se fueron detrás de él y lo siguieron hasta allá. Luego, el capítulo 18 nos habla que Pablo fue a predicar al Areópago ateniense, fue a predicar a Atenas el evangelio de Jesús, y allí fue ridiculizado. Se burlaron de él los filósofos griegos en Atenas. La hostilidad no solamente era física, la hostilidad también era de quienes se creían superiores en términos cognitivos y quienes consideraban que era un invento para algunos ingenuos todo esto del cristianismo. Luego, el capítulo 9 nos va a mostrar a un Pablo que está en Éfeso y que en Éfeso le toca enfrentar la hostilidad tanto de judíos como de gentiles. Todos estaban airados y todos buscaban hacerle daño. Luego nos narra que hechos que cuando ya iba a viajar de Grecia a Siria, los judíos estaban tramando planes tan fuertes contra la vida de Pablo que le tocó cambiar los planes. Los planes que tenía les tocó dejarlo a un lado porque había indicios de que habían planes claros para matarle. Hay un texto en el capítulo 20 de Hechos que es muy diciente de todo esto que estamos hablando. Pablo iba caminando hacia Jerusalén y se encontró en Mileto con algunos ancianos de la iglesia de Éfeso, y allí les declaró, voy a leer textualmente Hechos 20, 22, 23. Ligado yo en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Lo que le dice a los ancianos de la iglesia de Éfeso es, yo voy a Jerusalén, no sé exactamente qué me va a acontecer, pero sé, si algo tengo claro, es que me esperan prisiones y tribulaciones. Si algo tengo claro, es que no voy a ser bien recibido. Si algo tengo claro, es que van a querer hacerme daño. Si algo tengo claro, es que van a querer apedrearme, matarme. Si algo tengo claro, es que voy a generar animadversión contra mí, contra el evangelio que predico. Eso es lo que tenía claro Pablo. Porque a veces tenemos una idea de iglesia muy armónica y a veces desconocemos que esto de lo que nos está hablando de Jesús, de que el mundo os aborrece, no es simplemente una muletilla literaria, no, literalmente el mundo aborrece a los cristianos y literalmente Hechos de los Apóstoles nos habla claramente del aborrecimiento que el mundo ejercía sobre los cristianos del primer siglo. Efectivamente, en Jerusalén, el capítulo 21 de Hechos nos narra que los judíos de Asia Menor lo reconocieron, supieron que era Pablo, él estaba en el templo y lo reconocieron y fueron y lo golpearon salvajemente. Y solamente se salvó de morir porque los soldados romanos fueron e irrumpieron en el acto y se lo llevaron preso. Si los soldados no llegan a tomarlo preso y arrestarlo, pues el narrador de Hechos nos dice que muy seguramente allí lo hubiesen matado por cómo lo estaban golpeando. Luego, cuando estaba en custodia, arrestado en Jerusalén, los judíos estaban planeando un complot tan fuerte contra su vida que cuando se iba a presentar frente a la autoridad romana, tuvo que ir fuertemente escoltado, porque si no lo cubrían los mismos soldados romanos, los judíos acababan con su vida. Tuvo luego un viaje tortuoso por mar, naufragó, vean que ni siquiera las adversidades venían solo de los judíos. En su viaje, pues tuvo momentos tortuosos y padeció un naufragio y luego llegó a Roma y allí encontró una terrible oposición por todos los líderes locales judíos y luego estuvo allí en Roma 2 años preso. No solamente es que los metieran a la cárcel un día y los sacaran al otro. Pablo estuvo 2 años en prisión y a la larga fue arrestado nuevamente y fue ejecutado durante la persecución de Nerón.
Es decir, la palabra sí nos permite entender que esto no es simplemente una figura literaria, que efectivamente el aborrecimiento del que nos está hablando Jesús es literal, que hay animadversión, que hay odios, que hay formas de pensar distintas, que incluso hay hostilidades directamente expresadas como las que acabamos de ver que pasaron con Pablo. Los judíos perseguían abiertamente a la iglesia. Así como Pablo antes de su conversión perseguía a la iglesia, los judíos perseguían a la iglesia porque los consideraban herejes. Ustedes saben que los judíos, aunque tenemos mucho en común con ellos, porque la historia de nuestra iglesia es una con ellos hasta la llegada de Jesús, ellos no reconocieron a Jesús como el Mesías esperado, siguen esperando la llegada del Mesías, y entonces para ellos, todos los que creyeran en ese Jesús que afirmaba ser Dios, en ese Jesús que se autoproclamaba el Mesías, pues eran herejes que estaban creyendo en falsedades y estaban entonces yéndose detrás de doctrinas que para nada tenían que ver con la fe verdadera. Y entonces los perseguían por herejes, ¿sí? Y una de las cosas interesantes de esto, de entender que los perseguían por herejes, es que esa persecución a la iglesia la hacían creyendo estar honrando a Dios a través de eso. La hacían creyendo estar agradando a Dios y estar dándole gloria a Dios a través de esas persecuciones, a través de esas lapidaciones, a través de esas muertes, a través de esos planes para mal contra la vida de los discípulos. Y Jesús ya le había dicho esto a los discípulos: os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Cualquiera que les haga daño va a estar pensando que le rinde un servicio a Dios. Pues es lo que pasaba con muchos de los judíos, especialmente con los líderes que creían estar sirviéndole a Dios a través de estas persecuciones. Pero además, ustedes saben que los judíos estaban sometidos al yugo romano, y entonces muchos de los líderes judíos perseguían a los cristianos porque tenían miedo que la lealtad de los cristianos a Jesús como rey, porque los cristianos proclamaban que solamente había un Salvador, un rey, un Mesías, y era Jesús. Pues ellos temían, los líderes judíos temían que esa actitud de los cristianos pudiera provocar la ira de Roma, porque no reconocían al César como rey, y que entonces eso podría generar que Roma se fuera contra la nación de Israel, contra los judíos. Por eso procuraban exterminar esa secta que se estaba formando, que estaba creciendo. Pero no solamente los judíos perseguían a los cristianos, los romanos también. No solamente era un asunto de religión, también había un asunto civil, y un asunto económico, y un asunto que tenía que ver con muchas cosas que excedían la religión judía, porque los romanos también persiguieron fuertemente y férreamente a los cristianos. Al principio no, al principio simplemente veían al cristianismo como otra secta judía, así como habían fariseos y como habían saduceos, consideraban que los cristianos eran simplemente una secta más. Y el judaísmo era una religión tolerada legalmente, es decir, una religión lícita, a cambio de que los judíos pagaran sus tributos, pagaran sus impuestos, pues los dejaban tranquilos y podían ejercer sus cultos y sus creencias y sus rituales religiosos libremente. Y entonces, como creían que los cristianos eran parte de los judíos, los dejaron tranquilos al principio. Por ejemplo, el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles nos da un ejemplo sobre este tema. Cuando los judíos de Corinto acusaron a Pablo ante el procónsul romano, la actitud de él fue negarse a intervenir en el asunto. ¿Por qué? Porque decía: todo lo que sea entre sus sectas es una disputa interna del judaísmo y yo aquí no tengo nada que ver. Entonces esa fue la actitud inicial de los romanos. Pero con el tiempo, la hostilidad de los judíos contra los romanos
Y fuera de eso, la entrada de los gentiles a la iglesia, porque recuerden que los judíos eran totalmente cerrados, no dejaban entrar a los gentiles. En cambio, los cristianos, posteriormente, a raíz del ministerio de Pablo, la iglesia se dio cuenta que no era solo un asunto de los judíos, sino también de los gentiles. Entonces, con toda esa hostilidad de los judíos, más la entrada de los gentiles a la iglesia, pues los romanos reconocieron que el cristianismo era algo totalmente distinto al judaísmo. Y entonces el cristianismo fue decretada como religión ilegal, no es judaísmo. Y entonces fue condenada por el gobierno romano. Y después de que se hizo religión ilegal, pues sufrió de la persecución romana fuertemente. Políticamente, por ejemplo, la lealtad de los cristianos a Cristo, a Jesús, sobre el César, levantó dudas frente a la lealtad que tenían al Estado y entonces los persiguieron. Los judíos sabían que para mantener el control sobre el imperio requerían lealtad de los súbditos al emperador como personificación del Estado romano, y los cristianos no hacían eso. Los cristianos se negaban, por ejemplo, a prestar servicio militar. Los cristianos proclamaban el reino de Dios, proclamaban que el reino de Dios llegaría pronto, y eso en términos políticos implicaba a los romanos suponer que muy probablemente esos cristianos estaban planeando un derrocamiento del gobierno, porque ellos hablaban de un nuevo reino que venía, y los romanos eran el reino establecido, eran el imperio prevaleciente. Y entonces todo eso empezó a generar que los romanos identificaran a los cristianos como una secta peligrosa que había que exterminar. Todo esto generó cosas como que los cristianos se tenían que reunir en secreto durante la noche. Todo eso generó, por ejemplo, el signo que nosotros tenemos en Berit. Este signo de este pez, que ya hemos explicado que pez, el ictus en griego, tiene, uno podría con esas letras formar un acróstico que dice Jesús, Hijo de Dios, Salvador. Este tipo de signos, como el ictus, el pez, tenían que empezarse a usar precisamente porque los cristianos les tocó empezar a reunirse secretamente, porque los cristianos les tocaba reunirse tarde en la noche. Y entonces todas estas cosas, el que tuvieran signos por ahí que nadie más entendía, el que se reunieran tarde en la noche, aumentaba las sospechas romanas de que estaban planeando un complot contra el gobierno. Todo eso empezó, vean, ya a generar algo que no era solamente religioso, sino que sino que la iglesia empezara a entenderse como una amenaza civil, una amenaza al orden público. Y entonces la persecución se hizo mucho más fuerte porque ya no era solamente un tema religioso. Aunque los romanos también perseguían a los cristianos por temas religiosos. Por ejemplo, los romanos dejaban que sus súbditos adoraran al dios que quisieran, mientras también adoraran a los dioses romanos. Y en la antigua Roma, como había unión entre religión y Estado, pues había que adorar a la diosa Roma y al emperador divino. Eso constituía esa demanda de adoración que exigía Roma. Y rechazarse a adorarlos constituía traición. Y resulta que los cristianos obviamente se negaban a hacer esa adoración y entonces eran considerados traidores porque se negaban a hacer los sacrificios requeridos en la adoración al César. Porque los cristianos predican un mensaje exclusivo de un solo Dios y un único camino de salvación. Y si ustedes ven, la idea de los romanos era: crean lo que quiera desde que adoren a la diosa Roma y al dios César. De manera pues que los romanos creían en un pluralismo religioso. Tolerémonos. Ustedes tienen otros dioses, no importa, desde que nos paguen los impuestos y adoren a la diosa Roma y al dios César. Pero los cristianos no congeniaban mucho con el pluralismo religioso. Los cristianos no tenían un mensaje que dijera: sí, todos podemos convivir,
todos los caminos conducen al mismo Dios, ¿no? Los cristianos tenían el mensaje que nosotros hemos venido estudiando, el mensaje en el que Jesús dice: yo soy el único camino, yo soy la única verdad, yo soy la única vida, y solamente hay un Dios verdadero, el Dios uno y trino, y por lo tanto solamente hay un camino de salvación. Y los cristianos abiertamente predicaban esto y hacían esfuerzos fuertes en evangelización para que gente de otras religiones se convirtiera al cristianismo, porque ellos sabían que solamente había un camino. Y todo eso iba en contra de esa atmósfera de pluralismo religioso. Todo eso obviamente generaba mucho recelo contra la iglesia. Incluso en Roma se acusaba a los cristianos de ateos porque rechazaban ir al panteón romano a adorar a los dioses, y les parecía insólito que adoraban a un Dios invisible. No tenían imagen alguna, no tenían ídolo alguna, no tenían escultura alguna. Y como los romanos no estaban acostumbrados a ello, como los romanos tenían figura de todos sus dioses, consideraban que eran ateos, consideraban que realmente no tenían Dios. Fuera de eso, habían ciertas cosas entre los cristianos que ellos no entendían. Por ejemplo, en esas reuniones secretas de los cristianos se celebraba la Eucaristía, se celebraba la Santa Cena. Y claro, como los que escuchaban desde afuera no entendían bien qué pasaba ahí, simplemente escuchaban ese asunto del que coma mi carne y beba mi sangre. Y entonces todo eso generó malentendidos y generó acusaciones contra la iglesia por canibalismo. Pero también había una tradición en la iglesia naciente, y era saludarse con lo que ellos llamaban el beso santo, el ósculo santo. Se saludaban con un beso entre la iglesia, y eso dio mucho pie a acusaciones sobre temas sexuales. Entonces, como ven, hay asuntos que abiertamente nos permitían entender que ese sistema de los cristianos, esos nuevos símbolos, esos nuevos hábitos, esas nuevas ideologías, eso que había en el corazón y en el pensamiento de la iglesia cristiana, la manera como celebraba la cena, la manera como se saludaban, no tenía nada que ver y no era entendido por los que no eran cristianos, y por lo tanto eso generaba persecución. Socialmente, por ejemplo, los líderes de la sociedad romana tenían mucho miedo de la iglesia cristiana porque temían la influencia que la iglesia cristiana tenía sobre las clases bajas, porque la iglesia cristiana atrajo a muchos de sus miembros de las clases más bajas, y entonces los aristócratas ricos se sentían amenazados por algunas enseñanzas del cristianismo frente al no amar las riquezas, frente a la igualdad, frente a algunas prácticas de la iglesia del primer siglo, en donde había extrema generosidad e intentaban que no hubiese pobre entre ellos. Y fuera de eso, pues la iglesia cristiana terminó alejándose de muchas cosas, de muchas prácticas de la vida pública de la época. Ya les mencioné que, por ejemplo, los cristianos no participaban en la adoración en el templo, y esa adoración en el templo era importantísima en la vida pública, y entonces los cristianos se fueron distanciando. Algunas cosas en donde ellos se reunían y tertuliaban y se reconocían, los cristianos no estaban ahí, porque eso implicaba una adoración que no estaba en su corazón hacer. Pero fuera de eso, algunos eventos deportivos, el teatro, por ejemplo, tenía sacrificios a deidades paganas, y los cristianos no participaban en ello. Entonces, poco a poco se fueron alejando no solamente del panteón romano, sino que se fueron alejando de algunos eventos deportivos, se fueron alejando del teatro, y fueron teniendo sus reuniones aparte, a escondidas, porque iban a ser perseguidos, porque los estaban buscando por ser una religión no legal. Pero también habían factores económicos. No sé si ustedes han leído o recuerdan un episodio muy interesante que narra Hechos en el capítulo 16. Resulta que había un joven con el que se encuentra Pablo, y ese joven estaba poseído por demonios, y Pablo
en Filipos y Pablo lo exorciza. Y resulta que sus amos la emprenden contra Pablo. ¿Por qué? Porque ese espíritu que tenía este hombre les hacía ganar dinero. Era un espíritu que ellos utilizaban para tener ingresos. Y entonces el venir Pablo a hacer este exorcismo y a hacer este hombre libre, pues generó disgusto en los amos. Entonces vean que incluso el cristianismo tenía cosas en contra de las costumbres económicas de la época. No importa si estaban ganando dinero, no importa si sus amos tenían ese ingreso. Pablo fue y encontró un hombre que estaba poseído por un espíritu, pues lo liberó. Y por ejemplo, al principio del siglo II se encuentra uno en algunas escrituras de la época que el gobernador romano Plinio se lamenta frente a Trajano, pues que es el emperador general, porque ese crecimiento del cristianismo había causado abandono de los templos paganos. Y en esos templos paganos se vendían animales para sacrificios y se vendían estatuillas y se vendían imágenes. Y entonces la iglesia naciente del cristianismo terminó incluso generando impactos económicos para los romanos, porque ya no habían tantas ventas. Y todo eso no le gustaba a los romanos y todo eso generó persecución. Era una época de mucha superstición. Y entonces allí en medio de Roma estaban los cristianos haciendo la Santa Cena, haciendo oraciones que eran distintas a las que los demás hacían. Y entonces en medio de esa época tan supersticiosa, los demás atribuían todo lo que pasaba a los cristianos. Si habían plagas, si habían hambrunas, si habían desastres naturales, se le atribuían a los cristianos por olvidar a los dioses tradicionales. Consideraban que los dioses romanos estaban disgustados por ese culto pagano en medio del imperio romano, y entonces las hambrunas y las plagas y los desastres naturales eran el castigo, y era culpa entonces de los cristianos. Tertuliano, que es un apologista cristiano, tiene un comentario con mucho sarcasmo que es muy interesante. Él escribe: si el Tíber llega hasta los muros, si el Nilo llega hasta los campos, si el cielo no se mueve, o si la tierra lo hace, o si hay hambre, o si hay plagas, el grito es uno solo: cristianos al león. Es decir, se culpaba a los cristianos de todo lo que pasaba. Si no había buena cosecha, culpa de los cristianos. Esto es un castigo de los dioses por lo que ellos están haciendo. Si no nos va bien en los negocios, culpa de los cristianos. Si la tierra se mueve o el cielo no lo hace, yendo a temas sarcásticos como lo hace Tertuliano, culpa de los cristianos. Entonces, como ven, para nada esto es un asunto alegórico. Hay una persecución real. Y eso que todavía ni siquiera hemos mencionado las persecuciones oficiales del gobierno. La primera persecución oficial del gobierno romano contra los cristianos estuvo encabezada por el emperador Nerón. Muy seguramente todos conocemos históricamente a Nerón como aquel que se le fue encima a los cristianos, y es porque por allá en julio del 64 después de Cristo hubo un incendio que azotó Roma y dañó gran parte de la ciudad, y los rumores populares culpaban a Nerón del incendio. Y entonces Nerón buscó cómo excusarse, buscó chivos expiatorios para quitarse de encima esas sospechas. ¿Y qué fue lo que hizo? Culpar a los cristianos. Ya los cristianos eran despreciados por el pueblo y ahora fueron culpados por el gran incendio de Roma. Y entonces esa fue la razón exacta, la mejor justificación para empezar a perseguirlos salvajemente. A raíz de eso, los cristianos fueron arrestados, torturados, fueron echados, arrojados a animales salvajes, fueron crucificados. Incluso algunos textos de la época describen cómo muchos cristianos fueron quemados como antorchas para alumbrar los jardines de Nerón por la noche.
Esos son solo algunas de las torturas que se les impusieron por esa primera persecución oficial a cargo de Nerón, liderando el gobierno romano. Incluso, pues vale la pena decirlo, que según la tradición de nuestra iglesia, Pedro y Pablo murieron como mártires durante esta persecución de Nerón. Y 30 años después vino otro emperador, Domiciano, y allí empezó una segunda persecución fuerte patrocinada por el gobierno romano. No conocemos muchos detalles al respecto, pero sí sabemos que fue una persecución que se extendió mucho. Se extendió mucho y esa fue la persecución que obligó a Juan a irse para la isla de Patmos. Juan, cuando escribe este evangelio, muy seguramente está en Éfeso, pero también sabemos que cuando escribe el Apocalipsis está en Patmos. Él no se desplazó a Patmos porque sí, él lo hizo porque en la persecución del emperador Domiciano hubo una extensión tan fuerte de esa persecución que llegó hasta Éfeso, hasta la Turquía moderna, y entonces a él le tocó irse para Patmos. Luego en el siglo II y en la primera mitad del siglo III se dieron algunas persecuciones esporádicas. Los cristianos no eran buscados directamente, no iban a encontrarlos pues en sus reuniones secretas, pero cuando los acusaban de algo, de inmediato eran llevados a juicio y si se negaban a retractarse, eran eh, sentenciados fácilmente. Es decir, la postura de Roma era no los perseguimos, pero si hay algo contra ellos, de inmediato actuamos con mano fuerte. Y aunque esa no fue una persecución muy extendida, sí resultó en el martirio de algunos cristianos. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado acerca del padre de la iglesia, Ignacio de Antioquía. San Ignacio murió como mártir precisamente en esta persecución, en esta persecución esporádica de los romanos. Y vinieron otros, vinieron otras persecuciones romanas que se fueron dando, generando martirio para los cristianos, generando persecuciones violentas por todo el imperio, y solo fue hasta el 324 después de Cristo cuando Constantino llegó a ser el único emperador del imperio, que la persecución romana de los cristianos terminó permanentemente. Pero aún así continuaron persecuciones no oficiales, incluso disputas dentro de la misma iglesia. Y más recientemente, pues, hay creyentes que están siendo reprimidos por regímenes. En los siglos más recientes, incluso en la actualidad, regímenes como el islámico o en algunas ocasiones el comunista, pues han reprimido a los cristianos. Hay un dato que leí alguna vez que había calculado la Iglesia Católica, que estimaba que cerca de 70 millones de cristianos han muerto por profesar su fe y que 2/3 de esos 70 millones han muerto en martirios posteriores al inicio del siglo XX. Es decir, no tenemos mucho tiempo para hacer un levantamiento histórico de los años recientes, pero sí quise traer a colación algunos hechos de persecución que se dieron en los primeros siglos de la Iglesia. Y aún hay cifras que nos dicen que 2/3 de los mártires de la Iglesia se han dado en los últimos siglos, posterior al siglo XX. Eso no es solamente una expresión alegórica, está claro, y hay cómo evidenciarlo y hay cómo corroborarlo. El mundo aborrece a la Iglesia y la ha perseguido y la ha matado, y muchos creyentes han sido martirizados y muchos creyentes han sido arrojados a cárceles injustamente y han sido sentenciados injustamente y han sido condenados y sentenciados y muertos por defender su fe.
Si el mundo os aborrece, esa entonces es una expresión condicional de Jesús, pero una expresión condicional que nos da de inmediato certeza frente a eso que está decretando. El mundo los aborrece y el mundo los va a aborrecer y tenemos cómo constatarlo. Pero ¿qué es el mundo? Porque hemos hablado de los judíos y hemos hablado de los romanos y hemos hablado de del Estado, del régimen islámico, ¿sí? Pero ¿qué es el mundo? Cuando Jesús dice el mundo los aborrece, ¿a qué se está refiriendo? ¿Se está refiriendo solo a Roma? ¿Se está refiriendo a los judíos? ¿Se está refiriendo a otras religiones? Pues el término que aparece acá, cuando nosotros lo traducimos al castellano como mundo, es el término cosmos. El término cosmos se refiere en este contexto al sistema caído y maligno del mundo. Es decir, a todo el sistema compuesto por las personas no regeneradas, por las personas que no tienen el Espíritu Santo y su corazón no ha sido regenerado, es decir, todos aquellos que no creen en Jesús como Salvador. Pero fuera de eso, ese mundo del que se habla tiene una cabeza y la palabra relaciona directamente esa cabeza con Satanás. Por eso Jesús directamente hace contrastes. Hace 8 días hablamos de lo inconvenientes que parecen los contrastes en nuestro mundo contemporáneo, en donde los términos medios nos gustan mucho más y planteamos que la iglesia, que la Biblia, cuando había que plantear posiciones claras, radicales, definitivas, lo hace. Y uno de los puntos en que toma esas posiciones es cuando habla de que hay algunos que son hijos de Dios y cuando Jesús le dice a otros, ustedes son hijos de vuestro padre, el diablo. Ahí estamos hablando de dos sistemas distintos. Espiritualmente tienen connotaciones distintas y en términos de conformación, pues la palabra nos lo dice muy claramente, todos aquellos que no creen en Jesucristo y no han sido regenerados por el Espíritu Santo, que no tienen el Espíritu Santo, pues a esos se refiere la palabra con cosmos, con mundo. Y obviamente, pues hay un contraste que genera animadversión, los hijos de Dios y los hijos de su padre el diablo. Y si el diablo, si Satanás se opone abiertamente a Dios, pues también tiene oposición directa al pueblo de Dios. Y entonces, si ese sistema que llamamos mundo tiene una cabeza, que es Satanás, pues no sorprende que el mundo aborrezca a los creyentes. No nos toma por sorpresa que el mundo aborrezca a los creyentes. ¿Por qué? Porque, porque los creyentes no son del mundo. Y dado que no son del mundo, nos dice la palabra, pues el mundo no los ama. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como no son del mundo, el mundo los aborrece. Este contraste lo podríamos plantear de diferentes maneras. Lo podríamos plantear simplemente a partir de la cabeza de ese sistema mundo. Si Satanás pues aborrece a Dios y aborrece al pueblo, pues aquellos que se les llama mundo, pues también hacen lo mismo, también aborrecen a la iglesia. Pero también podríamos hablarlo a partir de no solo a la creencia, sino a los frutos y la postura frente a ellos. El mundo le guarda rencor a los creyentes porque la vida de los creyentes condenan las malas obras de los no creyentes, o debería ser así. Si uno lee, por ejemplo, la carta a los filipenses, Pablo les dice a los filipenses, sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Pero fuera de eso, en Mateo 5, Jesús dice, ustedes son la sal del mundo. Y luego Pablo en Efesios 5 dice, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Vean que independiente de que tenemos fallos, independiente de que la obra de santificación es progresiva y que muy seguramente no tenemos una vida totalmente santa, estas
estos versículos que quise traer a colación, sí hablan directamente de que los estilos de vida son contrarios. Ustedes sean de esta manera, intachables y puros hijos de Dios sin culpa en medio de una generación torcida y depravada. Y es como si Pablo estuviera diciendo, ustedes no deben vivir de la misma manera que estas personas viven. Jesús dice, ustedes son la sal del mundo. ¿Qué hace la sal en la carne o en los alimentos? En aquella época en que no había refrigeración, pues la sal ayudaba a conservar, de tal manera que el pedazo de carne, por ejemplo, estaba teniendo un proceso de putrefacción, mientras que la sal estaba intentando tirar para el otro lado, intentar inhibir ese proceso. Si ustedes ven, ese mismo ejemplo de la sal del mundo nos pone una especie de dos intenciones contrarias. Mientras esto está intentando pudrirse o su tendencia natural es a pudrirse, la sal busca contener eso y es algo que va en contra. Y Pablo en Efesios lo dice igual, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, reprendedlas, es decir, abiertamente muestren confrontación, abiertamente muestren que ustedes viven de una manera y que no aprueban las otras maneras y que no aprueban los estilos de vida que tienen otras personas. Eso obviamente genera animadversión. Eso obviamente genera recelos y eso obviamente genera reparos, ¿sí? Entonces, y ni siquiera Pablo lo está diciendo, vayan y critiquen, vayan y hablen. Pablo lo dice, ustedes deberían brillar como estrellas en el firmamento. Es decir, que no tienen que hacer mucho alarde, pero se ve que hay algo que brilla en la oscuridad. La sal no hace mucho alarde, no hace mucho escándalo para conservar, pero se ve su efecto. Aquí no nos está llamando la palabra a salir, a juzgar, a señalar, pero sí nos está diciendo que nuestra forma de vida debería generar efectos distintos y que esos efectos distintos muy probablemente generarán animadversión, generarán hostilidad, generarán este aborrecimiento del que estamos hablando. Jesús aquí nos dice precisamente que estas personas del mundo, pues al parecer lo odian, al parecer aborrecen a Jesús, pero se aman entre ellos. Si fueran del mundo, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Es como si nos estuviera diciendo, así como en el Evangelio en algún momento nos dice, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. A veces nos falta aprender algunas cosas de ellos. Aquí Jesús está diciendo, ellos no se dividen tanto. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría y se sentirían acogidos. Así como nos dice, ustedes ámense los unos a los otros, aquí nos está diciendo, el mundo también se ama entre sí. El mundo también se aprueba entre sí, se generan cierta atmósfera de conveniencia, de fraternidad. Y por lo tanto, si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no son del mundo, así como la cláusula condicional del versículo 18, si el mundo os aborrece, expresa esa suposición esa condición que se supone cierta, así también esa cláusula condicional expresa una condición que se supone falsa, es decir, la declaración de Jesús podríamos traducirla en sentido negativo. Si ustedes fueran del mundo, pero no lo son. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero no lo son. Si los discípulos hubieran sido parte del mundo, habrían experimentado el amor del mundo. Muy seguramente un amor que es un amor imperfecto, incluso es interesante el término amor que aparece aquí en la palabra. En castellano le llamamos amor a todo, pero en griego hay varios términos para el amor. El amor eros, que es el amor entre parejas, el amor fileo, que es un afecto natural. Es un afecto natural que uno tiene hacia las cosas, hacia las personas. Y hay otro amor que es el amor agapao o el amor ágape. Cuando a veces en las iglesias o en los colegios nos decían vamos a hacer un ágape y compartir y demás, esa palabra ágape viene del amor agapao, que es un amor resuelto, es un amor
alto, es un amor inteligente del estado ético, es un amor eh, que no busca lo suyo, es un amor que no necesariamente es la conveniencia de la retribución. Hay otros amores que tienen que ser recíprocos, el amor eros tiene que ser recíproco, no funciona una pareja si el uno ama y el otro no ama. En cambio, el amor agapao es un amor resuelto, es el amor del que nos habla Jesús. Pero aquí cuando Jesús dice, si fueran del mundo, el mundo los amaría, el mundo amaría lo suyo, ese amaría Jesús no lo dice en términos de agapao, utiliza el término griego fileo. Es decir, el mundo tiene un afecto natural por los que se comportan como ellos. El mundo tiene un afecto natural que se tiene con las cosas y con las personas. Los no creyentes también se aman entre pareja y también sienten amor por sus hijos, etcétera. ¿Sí? Ese amor es el amor fileo del que aquí se está hablando, pero no es ese amor resuelto, no es ese amor que viene de Dios, no es ese amor al que nos llama Jesús cuando dice, amen como yo os he amado. La manera como Jesús ama es ese amor resuelto, agapao. Ustedes, si fueran del mundo, el mundo los amaría porque amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Vean que después de que nos queda claro que efectivamente el mundo aborrece a la iglesia, apenas vamos en el segundo versículo, pero una de las cosas que me importaba hoy, así no pasemos de ahí, es tener claro que ese aborrecimiento es real y es concreto y en ocasiones simplemente se expresa en que alguien no nos saluda como esperamos o que alguien no recibe el mensaje que llevamos, pero en ocasiones se expresa de una manera mucho más hostil, como las que hemos ilustrado hoy. Ahora Jesús nos está diciendo las razones por las que eso pasa. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría, pero ustedes no son del mundo, antes yo los elegí, por eso el mundo os aborrece. Y vean que Jesús aquí hace un uso enfático del pronombre yo, que en griego es ego. Yo los elegí y utiliza el sentido reflexivo de la voz verbal que se traduce aquí como elegí, que muestra que Jesús hizo algo por su propia cuenta. Es decir, ustedes no son del mundo porque yo los elegí. Y el Evangelio de Juan viene haciendo énfasis fuerte en esto en las últimas semanas que hemos conversado. Eh, es como si nos estuviera diciendo, ustedes no son del mundo, ¿por qué? No porque ustedes sean mejor que los que están en el mundo, no porque ustedes tengan una moral mejor que los que están en el mundo, no porque ustedes tengan un intelecto o una postura ética mejor, no. Ustedes no son del mundo simplemente porque yo los elegí. Y todo el crédito de esa separación, Jesús aquí se lo lleva. Todo el crédito de la salvación de los discípulos, aquí le pertenece a Él. Ustedes no hacen parte de ese sistema porque yo los elegí, porque yo los separé. No porque tengan algo diferente, no porque tengan algo especial. No, lo especial se los doy yo. Lo especial arranca cuando les doy el Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza una obra de santificación. Aquí Jesús nos deja muy claro que el crédito es de Él. Y eso es importante precisamente porque partir de ahí nos permite obviamente entender qué es lo que pasa en esos dos sistemas y saber que, que una de las razones por las que nos aborrecen es simplemente porque Jesús, en medio de todos aquellos que estaban enemistados con Dios, se hizo el encontradizo y entonces nosotros a partir de esa obra de Él, de ese amor por Él, podemos hoy estar a su lado y solamente por ello, no porque seamos mejores que nadie, no porque seamos especiales, solo por ello, entonces hoy pues no somos del mundo. Pablo le recuerda eso enfáticamente a la iglesia de Éfeso. Le dice, la carta a los Efesios capítulo 1, versículo 4 dice,
Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, para alabanza de la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Si ustedes ven, eso es fundamental para bajar los egos. Eso es fundamental para amarnos los unos a los otros, que a veces uno de los puntos difíciles del amor es el egocentrismo, es esa egolatría. Eso es fundamental para entender el sistema del mundo, bajando los egos y sabiendo que es solamente por obra de Dios y por gracia de Dios. Él nos tomó para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Nos tomó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No nos tomó porque éramos santos y sin mancha delante de Él. Nos tomó para hacer una obra en nosotros, para alabanza de la gloria de su gracia, por lo cual nos hizo aceptos en el amado. El mundo nos aborrece, el mundo aborrece la iglesia. Y la primera razón que nos dice Jesús es que nos aborrece precisamente porque no somos del mundo. Si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría, pero dado que no somos del mundo, pues el mundo nos aborrece. Eso tiene que empezar a darnos cierta identidad. Es la primera razón del aborrecimiento del cual está hablando Jesús. Pero sigue el texto diciendo: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Este pedacito lo podríamos complementar con esa segunda parte del versículo 18, cuando Jesús dice: sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Es como si ahí pudiéramos englobar una segunda razón, como si Jesús les dijera: a mí me aborrecieron antes que a ustedes. Y acuérdense de la palabra que yo les dije: el siervo no es mayor que su señor, y si me han perseguido a mí, pues también a ustedes los perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Los cristianos no deben entonces, o no debemos entonces, sorprendernos por la hostilidad del mundo. ¿Por qué? Pues ese sistema cosmos, o ese sistema mundo del que se nos está hablando acá, aborreció primero a Jesús antes que a ellos. Y así como hicimos un recorrido por Hechos de los Apóstoles en donde podíamos palpar claramente ese aborrecimiento, y luego hicimos un rápido recorrido por algunos eventos del Imperio Romano y las persecuciones oficiales romanas en donde podíamos palpar ese aborrecimiento, también uno podría hacer un recorrido por el Evangelio y palpar ese aborrecimiento hacia Jesús. Para no hacerlo demasiado extenso, podríamos simplemente basarnos en este Evangelio que estamos estudiando. Coger el Evangelio de Juan y darnos cuenta que allí queda muy claro el aborrecimiento hacia Jesús. Capítulo 5. Recuerden que estudiamos que los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Dice Juan 5:16. Los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque según ellos no respetaba el día de reposo. En ese mismo capítulo 5, versículo 18, vuelve y repite: los judíos aún más procuraban matarle porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino también porque decía que Dios era su Padre, haciéndose igual a Dios. Lo que hacía Jesús en el día de reposo causaba aborrecimiento por parte de ellos y procuraban matarle. Pero cuando Jesús predicaba y se identificaba como el Mesías esperado y como hijo de Dios, pues eso también los ofendía y procuraban matarle. Juan 7:1, de nuevo, los judíos procuraban matarle. El versículo 32 de ese capítulo 7, de nuevo, los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo arrestaran. El capítulo 8, versículo 59, y tomaron piedras para arrojárselas. Luego el capítulo 10, versículo 31, exactamente lo mismo, y tomaron piedras y el pueblo tomó piedras para arrojárselas. Luego el capítulo 11, versículo 47, planeaban matarlo y lo arrestaron y lo golpearon
y lo azotaron y lo crucificaron. A Jesús también lo aborrecieron, y no lo aborrecieron solo de palabra, y no lo aborrecieron solamente como una expresión que indica que no armonizaban en sus creencias. No, a Jesús también lo aborrecieron, y podemos encontrar evidencia concreta en el Evangelio de Juan, y podríamos extendernos a los otros evangelios, en donde queda claro que ese aborrecimiento era persecución, y que ese aborrecimiento era procurar matarle, y que ese aborrecimiento era tomar piedras para arrojárselas, y que ese aborrecimiento era enviar a alguaciles o a la guardia del templo para que lo arrestaran. Ese aborrecimiento es concreto. Y entonces aquí Jesús les dice, así como a mí me aborrecieron antes, acuérdense que yo les dije, el siervo no es mayor que su señor, y si a mí me han perseguido, pero a ustedes también los van a perseguir. Que eso no los tome por sorpresa, les está diciendo Jesús. Y es como si eso tuviera un propósito detrás. El autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 12 nos dice algo que es muy interesante. Consideren a aquel, refiriéndose a Jesús, consideren a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo. Consideren a aquel que sufrió tanta oposición, tanta hostilidad de los pecadores contra él, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. El autor de los Hebreos nos dice lo mismo. Cuando ustedes estén siendo perseguidos, cuando sea difícil amar porque alguien no es tan cándido como ustedes creían, o cuando haya hostilidad, pues ustedes consideren a aquel que sufrió, a aquel que es su maestro y sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse, para que sepan que si aborrecieron a Jesús, a ustedes los aborrecerán. Si iban en contra de Jesús, pues seguramente también habrá personas en contra de ustedes. Jesús aquí les dice a sus discípulos, acuérdense que yo les había dicho que el siervo no es mayor que su señor. Y eso se refiere a una expresión que habíamos estudiado hace poquito en el capítulo 13, versículo 16, cuando estaban empezando este encuentro allí en el aposento alto, el Jueves Santo, y Jesús estaba hablando del servicio más humilde de un esclavo. Y el Señor y maestro de ellos, pues tomó la palangana y la toalla y empezó a lavar los pies de los discípulos y les dijo que debían seguir su ejemplo. Es allí en ese contexto en donde Jesús les dice, el siervo no es mayor que su Señor. Y Jesús quería que entonces sus discípulos siguieran su ejemplo en todo. Y aquí les está dando otro ejemplo. Ejemplo de oposición, ejemplo de sufrimiento, ejemplo de hostilidad. Y entre otras cosas es como si les estuviera diciendo, así como cuando les lavó los pies les dijo, el siervo no es mayor que su Señor. Y si yo estoy haciendo esto, ustedes deberían hacerlo. Es como si aquí les dijera, pues no esperen un trato mejor del mundo que el que yo recibí, porque el siervo no es mayor que su Señor. De tal manera, pues que así como me aborrecieron a mí, les va a pasar. Así como me recibieron a mí, les va a pasar. Y reitera entonces como para que no quede lugar a dudas. Así, y si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Pero vean que la imagen de ese versículo 20 no es del todo lúgubre ni triste, porque añade algo. Así como les dice, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, allá añade algo y es, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Es como si también aplicara ese asunto de que como antes ocurrió con Jesús, pues ocurriría con ellos. Y así como ya ocurrió con Jesús, la mayoría rechazaría la enseñanza de los discípulos y los perseguiría. Pero habría una minoría, la palabra lo llama un remanente, que aceptaría el mensaje de los discípulos. Un remanente es una minoría. Nosotros a veces queremos que la iglesia sea la mayoría y nosotros queremos que la iglesia sea la mayoría en el Congreso y a veces queremos que la iglesia sea la que ponga política. Nosotros se nos olvida que la iglesia, que la palabra es muy clara cuando nos dicen, esto es una minoría. Nosotros queremos que todos vivan conforme
a las reglas que aceptamos y que son para la iglesia. Y la iglesia, nos dice la palabra, es un remanente, es una minoría. Los demás van a seguir con el sistema del mundo. Los demás van a seguir con vidas que no necesariamente están atravesadas por lo que les dice la palabra, por lo que les dice el Señor. Es nuestra vida, es la vida de la iglesia la que tiene que atravesarse por esa palabra. Y entonces, así como Jesús les está diciendo que como pasó con él, la mayoría lo rechazó y lo persiguió, pero hubo una minoría que se quedó allí y aceptó el mensaje y se volvieron sus discípulos y lo amaron y se quedaron hasta el final. Así también pasaría con ellos. Habría una minoría, un remanente que aceptaría el mensaje que ellos llevaban. Y la alegría de ver a esos pocos acercándose a la fe en Cristo sobrepasaría por mucho el dolor producido por los desprecios, por el odio, por la hostilidad, eh, por, por los malos juicios de muchos que simplemente rechazan el Evangelio. Es como si pusiera ahí ese puntico que le quita lo triste al discurso. Si a mí me han perseguido, ustedes también los perseguirán, pero así como han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Habrá algunos, una minoría, pero habrá algunos que creerán. Y eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Ir y predicar el evangelio a todas las naciones y algunos creerán. Y por esos pocos vale la pena, dice la palabra. Sigue el texto diciendo, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen la excusa para su pecado, porque me aborrece a mí, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto, para que se cumpla la palabra, es, ya que está escrito en la ley, sin causa me aborrecieron. Entonces, el texto nos ha dicho que el mundo aborrece a la iglesia y nos ha dicho que el mundo aborrece a la iglesia por varias razones. Lo primero es, el mundo aborrece a la iglesia porque no son parte de él. Si fuésemos del mundo, pues nos amarían, pero no somos parte del mundo, entonces el mundo aborrece a la iglesia porque no es parte de él. Pero también Jesús acaba de decirnos, el mundo los aborrece porque me aborreció a mí. Y así como me aborreció a mí, los van a aborrecer a ustedes. Como me aborreció a mí, como mi mensaje no fue aceptado, sino por una minoría, lo mismo les va a pasar a ustedes. Pero ahora, aparte de esa segunda razón, nos dice una tercera razón y es, el mundo aborrece a los creyentes porque no conoce a Dios. Todo lo que ese sistema mundo hostil hará a los creyentes o hace a los creyentes, pues no está solamente dirigido a ellos, sino que al final la persecución que enfrenta la iglesia es por causa de su nombre. Dice entonces ese versículo 21, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Es como si Jesús estuviera diciendo, todo esto les va a pasar por mí, todo esto les va a pasar en mi nombre, los persiguen en mi nombre, es decir, lo que les estén haciendo a ustedes, me lo están haciendo a mí, porque finalmente ustedes van a enfrentar esa persecución por causa mía, por causa de mi nombre. Recuerden que eso lo hemos hablado ya en otras ocasiones. ¿Qué significa mi nombre? Así como cuando Jesús dice, oren en mi nombre, y eso significa identificarnos con Jesús, entrar en oración sabiendo que solo por Él puedo entrar en oración porque solo por Él soy justificado, no por mi propia justicia, sino por la justicia que Él ganó por mí. Y así como Jesús deseaba la voluntad del Padre, yo no puedo orar en el nombre de Jesús deseando cosas mías
y despreciando la voluntad del Padre o no teniendo ningún interés por la voluntad de Dios. Orar en nombre de Jesús no es solamente la muletilla y al final decir en el nombre de Jesús, amén. No, orar en el nombre de Jesús, ya lo hemos estudiado, implica orar en su nombre como un embajador suyo, como aquel que se identifica con lo que Jesús es. Y esa es la oración que promete Jesús responder. Ahora nos está diciendo, ustedes van a vivir en mi nombre, ustedes van a vivir identificándose con lo que yo soy. Y entonces la persecución que van a recibir es una persecución por causa de mi nombre. Por lo tanto, ustedes, lo que pase con ustedes o lo que les hagan a ustedes, me lo están haciendo a mí. Es como cuando un rey o un presidente envía a un embajador. Lo que pase con ese embajador, lo que ese embajador diga es en nombre del rey, del presidente. Tiene autorización para cerrar un negocio. Yo le doy potestad a este embajador para que hable en mi nombre. No puedo ir a tal reunión, pero voy a designar a tal persona para que haga las cosas en mi nombre. No puedo atender tal diligencia, pero voy a dar una autorización por notario para que esta persona me represente. Todo lo que esa persona esté haciendo, lo está haciendo en mi nombre. Por lo tanto, tiene que ver conmigo, por lo tanto, tiene injerencia en mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si ustedes son mis discípulos, todo lo que les esté pasando, les está pasando por mi causa, por causa de mi nombre, y entonces yo no soy indiferente a ello. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. En ese discurso en el Monte de los Olivos, él advirtió para entregarlos a tribulación, los matarán, serán aborrecidos por todas las gentes por causa de mi nombre. Eso va a pasar, ¿por qué? Por causa del nombre de Jesús, por intentar vivir como Jesús nos llama a vivir, por creer en Jesús. Sobre Pablo, Jesús le declaró a Ananías, ese es uno de esos puntos fuertes con los que uno a veces se encuentra en la palabra. Cuando Pablo en el camino a Damasco se encontró con Jesús y quedó ciego, fue y se recluyó en la casa de un creyente y Jesús le habló a Ananías y le dijo, ve y pon las manos sobre Pablo para que le vuelva la vista, y a través de esa imposición de manos de Ananías, Pablo recobró la vista. Pero cuando Jesús le habla a Ananías para que vaya donde Pablo, Ananías le dice, ve, porque a este hombre yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y nosotros ya acabamos de revisar todos los padecimientos de Pablo. Les tocó bajarlo por una canasta, lo apedrearon hasta que estaba muerto. A la guardia romana le tocaba escoltarlo porque si no los judíos lo mataban. Era perseguido de una ciudad a otra, lo dejaron 2 años en la cárcel, luego murió en la persecución de Nerón. Y de antemano ya Jesús le había dicho a Ananías, yo le mostraré todo lo que le es necesario padecer por mi nombre. Todo lo que le está pasando a él es por causa mía, porque es mi representante, porque es mi embajador. Le pasa por mi causa, por causa de mi nombre. Pedro también escribió en la primera carta, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Si ustedes tienen el Espíritu, que esa es la marca de todo cristiano, como dice Pablo, nadie que no tenga el Espíritu es de Cristo. Si ustedes tienen el Espíritu Santo, que es la marca de todo cristiano, es las arras de nuestra herencia, pues entonces muy seguramente serán vituperados por el nombre de Cristo, van a tener aborrecimiento. Ese sufrimiento por el nombre de Jesús es un asunto repetitivo en todo el Nuevo Testamento, ¿no? Al final,
Lo que nos está diciendo aquí Jesús es que el mundo odia a Jesús y a sus seguidores. ¿Por qué? Porque no conocen al que le ha enviado. Más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me han enviado. Todas las personas somos pecadores por naturaleza, ¿sí? Ya lo hemos también abordado en otros momentos. Todos nacemos en rebelión contra Dios. Nos alcanza el pecado original después de la caída en el Edén. Pero también todos son responsables de su pecado. Son responsables de su pecado, ¿por qué? Porque, como dice la palabra, por ejemplo, en Romanos capítulo 8, Pablo dice, no hay ninguno que sea excusable, porque aún aquellos que no han tenido una revelación muy específica, muy especial, aún ellos deberían tener prueba de la existencia de Dios a través de lo creado. Vean cómo lo dice. Romanos 8, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Muy seguramente después hay revelaciones especiales que les dan concreción sobre algunos temas, así como lo que nosotros estamos haciendo. Muy seguramente nosotros creímos en Dios, pero no conocíamos muchas cosas de nuestra fe, como poco a poco vamos conociendo a medida que el Espíritu Santo nos va formando. Pero lo que sí dice claramente Pablo es, ninguno tiene excusa, porque aún aquellos que no han tenido ninguna revelación específica deberían tener claridad sobre la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque las cosas que son invisibles de Dios, es decir, su poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. En otras palabras, está diciendo, aquel que contemple la creación se dará cuenta que hay un creador, se dará cuenta que hay un diseño inteligente detrás de todo lo creado. Yo hoy fui a comprar unos girasoles para, para mi mamá, para mi sobrina, para mi hermana, para Laura. Y, y cuando iba en el carro y tenía al lado los girasoles, eh, me detuve un poco en el centro del girasol e intenté entender un poco el patrón que tenían estos pelillos cafés que hay ahí en el centro del girasol. Y definitivamente uno termina encontrando tanta perfección en la disposición de cada uno de esos pelillos. Uno termina encontrando unos patrones tan claramente definidos, unos patrones geométricos tan claramente definidos, que definitivamente lo único que se viene a la cabeza es, tuvo que haber un diseño inteligente detrás de esto, tuvo que haber una creación intencionada, tiene que haber un creador. Yo a algunas personas les cuento constantemente que yo tengo un perro eh, y me parece que es muy lindo, me parece que en términos estéticos es muy lindo la proporción del hocico, las orejas, tiene unas arrugas en la parte inferior de la mandíbula, como en algunas partes del cuerpo crece un pelo más corto y en otras partes crece un pelo más largo y finalmente, naturalmente tiene una belleza tal que definitivamente se genera la pregunta por el creador, se genera la pregunta por el diseño inteligente que hay detrás de la belleza de lo creado. Aquí está diciendo eso Pablo. Pablo aquí está diciendo, hay cosas que son invisibles de Dios, su eterno poder y deidad. No todo el mundo tiene teofanía, no todo el mundo tiene una visión de Dios. Sí, hay algunos que han tenido esas revelaciones especiales, pero aquí Pablo está diciendo, todas las personas son responsables por su pecado, son responsables de su rebelión contra Dios, porque aunque hay algunas cosas, obviamente, de Dios que son invisibles, se hacen claramente visibles
por medio de las cosas creadas. Pero aquí en este texto nos están hablando de algo que va mucho más allá. Aquí en este texto nos están hablando de algunos que tienen una responsabilidad mayor por rechazar la verdad. ¿Por qué? Porque oyeron directamente a Jesús. Y entonces Jesús dice claramente, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Pablo va incluso más allá y dice, nadie tiene excusa porque las cosas creadas hablan de Dios, pero aquí Jesús incluso está hablando de aquellos que para él tienen una condición de privilegio. Es que si yo no hubiera venido y hablado en medio de ellos, es que si yo no hubiera venido y hubiese hecho obras que ningún otro ha hecho, pues bien, pero ahora han escuchado y ahora han visto y aún después de todo ello me han aborrecido. Aquí entonces Jesús no está hablando de ese pecado general. Aquí Jesús no está hablando de ese pecado general con el que todos nacemos. Y aquí Jesús no está hablando solamente de aquel desprecio frente a la existencia del creador del que habla Pablo a partir de lo creado. Aquí Jesús está yendo directamente a aquellos que tienen una revelación especial. Es que el Hijo de Dios estuvo parado frente a ellos y le rechazaron voluntariamente. Fueron testigos de primera mano de los milagros de Jesús, milagros que no se habían hecho antes, milagros que ningún otro podría hacer. Fueron testigos directos de sus enseñanzas, que ambas cosas son inequívocas de su deidad. ¿Recuerdan cuando estudiamos aquel texto en el que las autoridades judías envían a los alguaciles a arrestar a Jesús? Y llegan estos alguaciles con las manos vacías y les preguntan qué pasó, por qué no lo trajeron. Y la respuesta del guardia es que nunca antes alguien ha hablado como este hombre. Es que la autoridad que tienen sus palabras, nadie ha hablado como este hombre. Eso lo entendió, por ejemplo, ese alguacil. Estos estuvieron presenciando directamente las obras de Jesús y sus palabras, que eran palabras de autoridad. Cuando la gente decía, es que este no nos habla como los fariseos, este habla como quien tiene autoridad. Pero aún así la conclusión de ellos, después de ver esos milagros, fue, este echa fuera a los demonios por Belcebú. Ni siquiera después de ver esos milagros, vieron que posiblemente había una diferencia en él, que Dios estaba allí, sino que simplemente para poder tener un argumento de su rechazo, dijeron, este todo lo que hace, lo hace por Belcebú. Este todo lo que hace, lo hace por Satanás. A pesar de ese celo extremo que tenían los judíos por Dios y por su religión, terminaron aborreciendo a Jesús y por lo tanto aborreciendo al Padre. Versículo 23, el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Los que entonces rechazaron a Cristo no conocieron a Dios. Lo hicieron porque no conocen a Dios. Y eso no se aplica menos a un religioso en lo externo que a un ateo. Hay muchos religiosos que no conocen a Dios. Jesús dijo a los más religiosos de su época, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Quiénes eran los más religiosos de la época, sino los fariseos, rigurosos cumplidores de la ley? Y Jesús les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo. A veces cuando hablamos del mundo, pensamos en aquellos que abiertamente se oponen a Dios, pensamos en el ateísmo, por ejemplo, pero aquí, así como hablé de los romanos y la persecución frente a los judíos, también hablamos de los judíos, perdón, y de la persecución de los romanos frente a los cristianos, también hablamos de los judíos y la persecución frente a los cristianos. Y los judíos eran los religiosos de la época. Así pues que ese aborrecimiento y esa hostilidad viene de muchas partes, pero definitivamente
de todas las partes que viene, hay una característica y es los que aborrecen a la iglesia de Cristo es porque no conocen a Dios. No son del mundo y por eso los aborrecen. Odiaron antes a Jesús y por eso también odian a la iglesia, pero fuera de eso no conocieron a Dios, no conocen a Dios. Harán esto porque no conocen ni a mi Padre ni a mí. Vamos a leer más adelante. En el capítulo 16, que dentro de unas semanas comenzaremos, en el versículo 3, Jesús les dice, estas cosas se las he hablado para que no tengan tropiezo, para que sepan lo que va a pasar. Los van a expulsar de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que los mate pensará que rinde servicio a Dios y harán esto porque no conocen ni a mi Padre ni a mí. Esa es la tercera característica clara. Pero termina el texto diciendo que aunque el odio del mundo a Jesús sea obviamente inexcusable, no está fuera del plan de Dios. Constantemente, a pesar de todos estos temas que a veces parecieran tan pesados, tan fuertes, han habido momentos en que conversamos puntos que tal vez son un poco más devocionales, que tal vez nos alimentan un poco más en la confianza, el buen pastor, la vid verdadera. Hoy estamos hablando de un tema más bien lúgubre, más bien pesimista frente a algunos aspectos de la iglesia, pero aún en medio de estos temas, la palabra claramente nos lleva de nuevo a decir, a pensar y a tener claridad frente a que nada de esto está fuera del control de Dios. Aunque eso sea reprensible y aunque eso sea inexcusable, no está fuera del plan de Dios, no toma por sorpresa a Dios. Por eso Jesús termina diciendo, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Esto es para que se cumpla la palabra que ya está anunciada. Sin causa me aborrecieron. Aquí el Señor citó dos salmos, ambos escritos por David. El Salmo 35, versículo 19, David dice, sin causa me aborrecieron. Y en el Salmo 69, versículo 4, David dice, sin causa me aborrecieron. Y no solamente entonces está diciéndonos Jesús, cuando pase esto, sepan que nada de esto resta la soberanía total de Dios. Sepan que nada de esto resta la omnisapiencia de Dios y el poder de Dios. Todo esto ya está anunciado. Todo esto va a pasar, pero esto no quiere decir que se le reste deidad, poder, control, soberanía a Dios. No, les va a pasar. Se los anuncio antes de que les pase, para que cuando les pase puedan descansar en aquel Dios que todo lo puede y que incluso, a pesar de que permite esto, conoce lo que va a pasar con anterioridad, porque el mañana para él no es una sorpresa. Pero aparte de eso, citando a David, quería decir que si a David, que era tan solo un hombre, podían odiarlo tanto sus enemigos que lo aborrecieron sin causa, cuánto más habrán aborrecido al Hijo de Dios sin pecado y cuánto más pasaría esto con aquellos discípulos y con la iglesia que sigue a Jesús. La palabra hoy entonces nos da una claridad frente a un contraste del que igual venimos hablando desde hace 8 días. El mundo y los hijos de Dios nos da un contraste frente a un aborrecimiento que hay, frente a una hostilidad que hay, frente a un asunto de no esperar congraciarnos, de no esperar ser bien recibidos siempre, no esperar que nuestros estilos de vida sean acogidos por el mundo, no esperar que nuestras formas de pensar, que nuestras maneras de concebir la existencia sean compartidas, porque Jesús aquí abiertamente dice lo contrario. Les van a presentar oposición,
van a estar en contra de ello y los van a aborrecer. Y el mundo, pues, odió a Jesús porque Jesús lo que hizo fue exponer el pecado de ellos y los confrontó con la realidad de quién era Él. Pero a la luz de las palabras del Señor, pues no había y no hay causa para odiarlo. Jesús finalmente se presentó tal y como es Él. El odio que recibió obviamente no es excusable, pero ese odio lo que muestra es la condición del pecado del mundo. Ese odio lo que muestra es que hay formas de pensar distintas. Ese odio lo que muestra es que hay cosas que no son entendibles para el mundo, cosas que hemos venido estudiando poco a poco y que es importante que las vayamos dejando claras. Hay cosas que solamente se entienden y se disciernen a nivel espiritual. Hay verdades, hay estilos de vida que no son comprensibles para otras personas, que pueden parecer una locura o que pueden parecer anticuadas o que pueden parecer sin sentido. Y eso la palabra nos lo deja claro. A veces tenemos una ambición y es que las formas de pensar de la iglesia y es que los hábitos de vida de la iglesia sean compartidos por toda la sociedad y no va a pasar. Y la palabra no nos llama necesariamente a que eso pase. La palabra nos llama a predicar el evangelio y en medio de aquellos que escuchen, una minoría va a creer. Pero es clara la palabra en textos como el de hoy cuando nos dice, hay un sistema que es el mundo en el que ustedes están. Más adelante en el capítulo 17 vamos a estudiar la oración sacerdotal de Jesús cuando dice, ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Es decir, ellos van a vivir ahí en el mundo. No te pido que los saques de ahí, pero sí guárdalos del mal. Ese es un punto fundamental para entendernos como cristianos, en dónde vivimos, cuál es la postura del cristiano frente al mundo, frente a los problemas éticos, bioéticos que enfrentamos actualmente, cuál es la postura del cristiano frente a ese asunto de que haya lógicas de vida distintas que no comulgan con lo que nosotros comulgamos, pues es que hay dos sistemas. Claramente la palabra desde hace 8 días nos está hablando de ello. Y esto debe obviamente darnos pie para entendernos, identificarnos como cristianos, debe darnos pie para unirnos como iglesia, porque aunque tengamos algunos puntos en los que no estemos de acuerdo, tenemos una misma esperanza. Todos los que creemos en Jesús como Señor y Salvador tenemos una misma esperanza y somos del mismo sistema. Y por lo tanto Jesús, para hablar de este tema, comienza diciendo, ámense, ámense los unos a los otros, no generen tanta división, ayúdense, fortalezcanse. Ya bastante tienen con la oposición de afuera para que entre ustedes mismos se pongan zancadillas y hablen los unos de los otros. Y porque aquel predicador dijo tal cosa, entonces ya comentamos algunos temas de él, o porque aquel que dice ser cristiano se resbaló un poco, nos le vamos encima. Ámense los unos a los otros, porque el mundo los aborrece y los va a aborrecer. Y los aborrece porque ustedes no son del mundo, los aborrece porque antes odiaron a Jesús y ustedes siguen a Jesús, y los aborrece porque ellos no conocen a Dios y por lo tanto hay algunas cosas que para ellos son incomprensibles. Pues finalmente este tema también genera cierto compromiso y cierto frescor para nosotros. Lo primero es entender que somos santos. La palabra utiliza un término muy interesante, y es el término santo. Para nosotros ser santo es no tener pecado.
Hay un asunto que es la vida de santidad, que es ir alejándose del pecado, pero el término santo significa literalmente ser apartado para Dios. Aquí textos como estos nos están hablando de que la iglesia de Dios es santa, de que la iglesia de Jesucristo es santa, es apartada para Él. Por lo cual, aunque está en el mundo, no hace parte del mundo. Y como no hace parte del mundo, pues el mundo no la ama como ama a los del mundo. Entonces, lo primero es entender eso. Lo segundo es, fuimos apartados no porque seamos especiales, sino por pura misericordia y gracia de Dios. Y por lo tanto, eso debe ayudarnos a que nuestro ego baje, a que nuestro egocentrismo baje, a que esas ínfulas de excelencias morales y de juicio frente a los demás bajen, y entender que estamos aquí, somos ovejas de su rebaño, somos parte de su familia y no somos parte del mundo solo por su misericordia, solo por su gracia, y gracia significa favor inmerecido. Fuera de eso, el texto nos dice, nada de lo que les pase está fuera de mi control. Esto se da para que se cumpla la escritura. Él es soberano, y este punto que estudiamos hoy no lo hace menos soberano. Y finalmente, hay un gozo supremo en la promesa del Señor. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas antes que a ustedes. El gozo está allí. El gozo está en entender que nuestra ciudadanía es de los cielos, que así como dice Pablo, somos advenedizos en el mundo, somos peregrinos, pero que nuestra ciudadanía está allá. Y por eso es que el Evangelio constantemente nos lleva a poner la atención allá. Pongan toda su atención en el reino de Dios y su justicia. Cuidado con que toda nuestra atención esté en el sistema mundo, porque para terminar, esa es la última idea que creo que tenemos que tener presente después de este tema. Y este tema nos deja claro que no somos del mundo, que incluso el mundo nos aborrece. Pero a pesar de no ser del mundo, a veces toda nuestra atención está puesta en las cosas del mundo. A veces toda nuestra atención está puesta en las posesiones que tenemos en el mundo. A veces toda nuestra atención está puesta en el prestigio que podemos tener en el mundo, en el buen nombre que podemos tener en el mundo, en las comodidades, en el confort que podemos tener en el mundo. La palabra habla directamente de añadiduras cuando se refiere a esos temas, no porque no sean importantes. El confort, la comodidad, la salud, tener los medios necesarios para suplir las necesidades son importantes, pero son añadiduras. ¿Por qué? Porque vuestro galardón está en los cielos, porque el centro nuestro está allá, porque lo más importante es que Jesús, por el puro afecto de su voluntad, nos sacó de ese sistema mundo y nos hizo hijos de Dios. Y solo por eso tenemos una eternidad en su presencia, a pesar de que no lo merecemos, solo porque su misericordia y su gracia nos ha alcanzado. Vamos a orar.